Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, noches ya. Son las 8:27 en este día, ya estamos casi a finales, estamos a 25 de septiembre. ¿Es 25 de septiembre? Bueno, aquí el chofer no sabe ni qué fecha está. 25 de septiembre del 2019. ¿Cómo están? Vamos a recorrer ya no lo habíamos hecho y bueno, vamos a recorrer un poquito. Estamos pasando por la calle Matamoros. Vamos a entroncar vamos a empezar por la calle Mina, pero creo que no creo que no hay paso. ¿Sí hay paso? No, ¿verdad? Están haciendo la obra. Vamos a agarrar la calle Mina. A la Guerrero no hay paso. ¿Tampoco la Guerrero no hay paso? No está la hora. ¿Está qué? El Santísimo. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos ahorita. O si no regresamos, a ver, nos regresamos porque no hay paso en la Guerrero. A ver, vamos a regresarnos acá. Estamos en la calle Mina. Saludos para Pili. ¿Cómo estás, Pili? Un saludo para todos ustedes. A Pili Santos dice por acá. A ver, vamos a ver. Y ya estamos de regreso. Entra una pequeña llamadita, una disculpa. Saludos para todos ustedes. Vamos a dar un pequeño recorrido. Estamos empezando por la calle Matamoros. Saludos para todos, para toda la gente que ya está conectando. Ya tenía un buen tiempo que no habíamos hecho la transmisión en vivo. Y bueno, quiero saludar a todos ustedes. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Y bueno, es una noche. Estamos ¿a cuántos grados? Estamos a 25 grados. ¿Sí está bien ahí? Estamos a 25 grados. Hay un montón de bochorno. Hace mucho bochorno en San Gabriel, Chilac. Y bueno, de acuerdo a la cuestión meteorológica, al parecer la otra semana ya vienen los primeros frentes fríos. Espero que ya venga a minorar también el problema del dengue. En el momento en que llegue el frío, el zancudo se muere. Así es que saludos a todos ustedes. Gracias por estar en la transmisión de Radio Chilac AC. Como siempre, agradeciéndole, estamos recorriendo la calle Matamoros. Hay algunas calles que están haciendo obras y hay otras calles que están ocupadas. Y vamos a tratar de poder llegar con todos ustedes. Saludos a todos ustedes y gracias por estar con nosotros. Dice por acá, dice no hay paso. Sí, en la Matamoros. En la Matamoros tampoco hay paso. Vamos a ver por dónde. Vamos a ver por qué calle vamos a agarrar. Gracias, Pili. Gracias a todos ustedes. Dice por acá Ángel Arriaga. Dice saludos. Ángel Arriaga, gracias. Es que se mueven muchos saludos desde Houston, Texas. También a quien por acá vamos a saludar. A Martín. ¿Cómo está mi amigo Martín Velázquez? ¿Cómo está? Un saludo para ti, Martín Velázquez. Saludos como siempre. A Mari. A ver, no veo bien. A Mario Paisano. Mario Paisano. Así, perdón. Saludos a todos ustedes, gracias. Estamos recorriendo parte de la comunidad. Les decía yo que estamos en un clima un poco bochornoso. Y bueno, espero que estén bien. No sé cómo está el clima allá donde se encuentran ustedes. Platíquenme desde qué lado nos están visitando a través de la red social. Desde qué lado nos están principalmente acompañando en esta noche. Gracias a todos ustedes. Amigo Martín, amigo Mari, amiga Mari, igual un saludo para ti. Y bueno, les decía yo que hay unas calles que están cerradas. Seguimos en la calle Matamoros. Acabamos de pasar la calle Aldama, que es una calle muy corta. Bueno, corta en el sentido porque entronca con el camino viejo a Tehuacán. Saludos a todos ustedes, gracias de corazón. Dice por acá, dice amigo, dice desde Puebla capital, claro que sí, con todo gusto, un saludo también, se siente mucho, pero sí, así es. A Víctor Sánchez Hernández, ¿cómo estamos? Unos saludos desde Carolina del Norte, gracias hasta Carolina del Norte, manos saludos. Bueno, seguimos pasando la calle Matamoros. Vamos a agarrar la calle principal, la avenida Rafael Ávila Camacho, a ver si ahí sí hay paso. Y si no hay paso, bueno, nos vamos a tener que retornar, vamos a tener que regresar. ¿Sale? Saludos, estamos pasando por la calle Reforma. Saludos a toda la gente que se está conectando. Muchas gracias, amigos, por conectarse.
Gracias por... Activen las notificaciones, es importante que activen las notificaciones. Y bueno, un saludo cordial para todos ustedes. Estamos pasando por la calle Matamoros, seguimos aquí todo derecho. Y bueno, quiero decirles que pues es un día bochornoso. Adentro se siente calorcito. Dice por acá Maritza de Hernández. Dice Maritza de Hernández. Dice saludos desde... vamos a ver desde dónde nos mandan los saludos. Vamos a tratar de... A ver si podemos subirle la... A ver si así ya vemos. Dice, saludos desde Oaxaca de Juárez. Hasta allá van los saludotes. Hasta Oaxaca de Juárez. Bueno, ya vamos a agarrar ahora sí la calle Rafael Ávila Camacho. Miren qué bonito se ve la calle Rafael Ávila Camacho, está iluminada. Está muy tranquilo todo. Estamos pasando por la casa de Pili. ¿Dónde estás, Pili? No te veo. Bueno, saludos para Pili, un saludo cordial para ella y para toda la gente que nos está visitando a través de la red social. Tony Crown dice saludos desde allá, claro que sí. Maritza de Méndez desde Cárdenas, Tabasco, con mucho calor. Sí, no, me imagino esa zona. Georgina Machuca, saludos desde Tuxtepec, la tierra de la piña. Hasta allá van los saludotes. Pili Santos, ya pasamos, Pili. Víctor Sánchez ya por acá. Dice, y disculpe, unos saludos a la familia Sánchez Hernández de parte de Víctor Sánchez. Claro que sí, con todo gusto. La casa de... Dice la casa del abue de... vamos a ver qué dice. A ver, es que se está moviendo la cámara. Dice la casa de su abuelita en la calle Mina frente a una tienda de construcción. Claro que sí. Sandra Antonio, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Hasta allá van los saludotes. Nuestros amigos son Soñadora Romero. Soñadora Romero, ¿cómo estamos? Desde Ciudad Neza. Vámonos derecho. A ver, vamos a componer aquí. Hasta allá van los saludos hasta Ciudad Neza. Claro que sí, saludos cordiales. A Jazmín Cortés, a Rubencito Martínez, ¿cómo estamos? Saludos para... dice, ya está empezando a brisar. Miren que están cayendo las primeras gotitas, no me he dado yo cuenta. Me dice aquí el buen Beto que hay que las gotas, pero no me he dado yo cuenta. Como voy leyendo, dice Rubencito Martínez. Dice, manda felicitaciones a los que trabajamos en el mercado de la Merced, allá en la Ciudad de México. Claro que sí, cumple 62 años este mercado, que hay mucho chileño, mucho paisano. Miren, por acá están vendiendo taquitos, están vendiendo tostadas, me imagino que también venden patitas para la gente que quiera venir. Estamos pasando aquí en la calle Rafael Ávila Camacho, estamos ahí. A ver, por acá dice Rubencito, claro que sí, 62 años. Jorge Alberto G. Toscano dice saludos a la familia Romero Contreras, claro que sí. Saludos para todos ustedes, gracias amigos. Por acá también tenemos más saludos, señor Romero, aquí en México. Ya está lloviendo, bueno, ahí llueve ya cada ratito, Vamos a pasar por la calle Morelos, a ver si ya le limpió, porque bueno, se ve, es que aquí el chofer ya no ve. Bueno, aquí no podemos dar vuelta en la Morelos porque están haciendo una obra, están adoquinando. Sale, saludos a todos ustedes, les deseo yo de corazón. Y empezó a brisar, empezaron a caer las primeras gotas aquí en San Gabriel. Miren que ya hace falta que llueva, ya hace falta que haga frío, porque de veras yo con el solecito pues puede ser mi cuate, pero no me llevo con el sol. Así es que saludos para todos ustedes. Gracias a los amigos que se conectan, a la gente que está conectado. Estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Chilac. Estamos pasando en este momento, terminando la calle Rafael Ávila Camacho. Y bueno, vamos a dar vuelta para entroncar. Sigue siendo la calle Morelos, si no mal recuerdo. No, es la calle Allende. Allende, perdón. La calle Allende. Muy poco sabemos los nombres de las calles de esta parte, Esta es la calle Allende que entronca directamente con nuestra parroquia principal. Y bueno, por acá, mira, están vendiendo taquitos. Me imagino que aquí venden patitas. Al ratito vamos a pasar a comer. Vamos a buscar patitas, porque sí, las patitas son muy ricas. A ver, sí venden patitas, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, ahorita pasamos, ya nos estoy antojando. Dice por acá Ángel Arriaga. Dice, saludos a sus hermanas. Saludos a sus hermanas Elena, Ángeles, Lilia,
a sus sobrinas. A ver, por acá es que se me ve mucho. Dice a sus sobrinas de la calle Josefa, la familia Juárez Arriaga. Órale pues, vamos tendido. Vamos a darle vuelta al parque de noche. ¿Cómo se ve? Bueno, estamos pasando por el mercado nuevo. Por este mercado nuevo estamos pasando. Bueno, creo que hay algo de movimiento. Bueno, saludos para los que están adentro, ¿verdad? Para todos ustedes igual, saludos a toda la gente bonita que siempre nos sintoniza a través de Radio Chilac y a través de estas ondas que hoy en día están muy de moda. Todo lo que se refiere a redes sociales hoy en día está muy de moda. Activen las notificaciones y compartan la publicación para que todos vean cómo se ve Chilac de noche. Miren, a este parque le falta algo de iluminación. Bueno, sí tiene iluminación. El detalle es que son los arbolitos, ¿no? Son los arbolitos por acá. Miren, estamos pasando precisamente. Vamos a pasar enfrente de la iglesia. Acá enfrente de la iglesia de la parroquia. Una parroquia muy bonita que la hemos disfrutado, le hemos comentado, lo hemos fotografiado, le hemos sacado videos del arte tan bonito que tiene. Miren, esta es la iglesia, miren. Ahí está. Esta es la iglesia. Y a José Nahual, ¿cómo estás? Dice, dice que me manda un beso el Nahual. Órale pues, a ver si después del 22 de octubre mandas besos, canijo. Ya te van a amarrar. Saludos para el buen Nahual que se nos casa. Así es, el buen Nahual se casa ya el 22 de octubre. Está invitado a toda la raza que pues, se vaya a divertir un ratito allá en Huatulco. Ya te ventaneé, Nahual, ya te ventaneé. Así es que si hay novias por acá, pues ni modo. Ahora te jodes, buen Nahual. Saludos para ti hasta la Ciudad de México. Espero estés bien, Nahual. Espero que sigas componiendo bien esos teléfonos porque hacen falta, No es cierto. Saludos para el buen Nahual y a toda la gente que trabaja con él, que colabora con él. Y en unos cuantos días se va a dar cuello. Saludos para el buen Nahual. Gracias por estar en sintonía. Y de veras de corazón, estamos pasando la calle Hidalgo con la calle Morelos. Calle Hidalgo y calle Morelos. Miren, también aquí hay antojitos, elotes y esquites. Aquí hay elotes y esquites. ¿Rico qué? No leí. Yo desde cuando ando buscando el chile atole. Creo que estoy a todos, pero no encontramos. A ver si ahorita que estamos dando vuelta vamos a encontrar algo de chile atole. Si alguien sabe dónde vende, pero chile atole, no me vayan a traer el chile atole que luego viene muy sofisticado y hasta trae cangrejos. Yo lo conocí con elote, es cierto, ahí trae cangrejos. Soñador Romero dice por acá, mándame unos tamales de chile. Hombre, y la barbacoa, no, la barbacoa muy sabrosa. Aquí en Chilac de nuestros amigos los Cuates, de nuestros amigos los Romero también, que es una tradición. Del buen Rodo también, que también son gente que se dedica a la barbacoa, a la venta de barbacoa, y muy rico, muy sabroso. ¿Sale? Estamos pasando en esta calle que es la calle Hidalgo. Vamos a entroncar con la calle Juárez. Sí, vamos a entroncar con la calle Juárez. Rafael Díaz Martínez dice, ya me antojaron. Hombre, es que sí, de veras es muy rico y sigue brisando, Miren que por todos lados hay taquitos, unos taquitos bien sabrosos. Y por cierto, yo quiero decirles que todavía encontramos en Chilac taquitos de 5 pesos, de 6 pesos, bien preparados. Y son tacos de carne, no son tacos de tortilla. Porque acuérdense que luego hay unos taqueros que le cuentan los pedacitos o los trocitos de carne. Y 10 pedacitos de carne enchilada y 10 pedacitos de bistec. Aquí en Chilac no. Aquí en Chilac todavía la gente pues disfruta bien de todo lo que se refiere a la Por acá dice que miren, aquí hay un lugar de hamburguesas. Acá hacia la mitad de la calle Hidalgo, entre Matamoros y Juárez, hay hamburguesas. Es que vengan a echarse una hamburguesa. Dice por acá, Moyolotzi. Saludos, Moyolotzi, ¿cómo estamos? Buenos saludos para Moyolotzi Martínez, claro que sí. Y bueno, aquí hay un local de artesanía también. Bueno, me da gusto que la gente emprendedora empiece a colocar sus stands, sus locales. Bueno, seguimos pasando la calle Hidalgo, ¿va? Esto va a entroncar lo que es Hidalgo y Abasolo. Acuérdense que aquí hay una especie de Y. Por cierto, saludos para nuestra amiga doña Chela Arriaga y a toda su familia. Un saludo cordial para ella. Por cierto, creo que doña Chela la estamos viendo desde lejito. Está cose con su arito. Bueno, qué buenos saludos para ella. Ahí está doña Chela, miren, está cosiendo. Bueno, está bien entretenida, pero no la vamos a molestar. No, creo que está haciendo un morralito. Agarramos nuevamente la calle Hidalgo.
Y bueno, miren cómo se ve tranquila la comunidad. Está muy tranquila, no hay mucho movimiento. La gente luego a veces se acostumbra a salir a la calle, a sentarse, porque adentro se siente todavía. Globos Betty, ¿cómo estás, amigo? Un saludo para nuestro amigo Globos Betty desde la bella ciudad de Ajalpan, Puebla. Si ustedes quieren algo de globos, de fiestas, mi amigo de Globos Betty les da presupuesto, así lo encuentran en el Facebook como Globos Betty. Saludos para ti hasta Ajalpan, Puebla, un saludo cordial para ti. Gracias. Seguimos en la calle Hidalgo, y les digo que hay una serie de lugares, de taquitos, de chalupas, de patitas en vinagre, de tostadas, de empanadas, de tacos de bistec, tacos de carne enchilada, tacos de suadero. Hombre, no, saludos a la familia Correo, claro que sí, al buen Sandro Aldama. Quique, ¿cómo estás, Quique? Dice chile atole, vende el buen Ever. A ver, miren, no lo sabía. Ahí en la Matamoros, entre Hidalgo y Rafael Ávila Camacho. Entre Hidalgo y Rafael Ávila Camacho, o sea, entre la Hidalgo, la calle es la Matamoros, ahí se vende el chile atole. Al ratito vamos a pasar porque ya no, desde cuando ando buscando. Por cierto, un saludo para la buena Alba Lisette, que me dejó planteado con el mensaje. Dice por aquí Alice de Mora, saluditos a la familia Morfines Marín desde Cosamaloapan, Veracruz. Hasta allá van los saludos, hasta Cosamaloapan. Por cierto, un saludo también para mi buen tío, el buen Lalo, el buen Gerardo. Un saludo para el buen tío. Por cierto, estuvo de festejo, está cumpliendo años. Felicidades, tío, a donde esté. Un abrazote fuerte y a toda su familia. Gracias a toda la gente bonita que nos sigue acompañando. Acabamos de pasar la calle Matamoros y seguimos aquí en lo que es la calle Hidalgo. Les digo que está brisando, pero bueno, no hay problema, ¿verdad? Globos Betty dice 20% de descuento. Ay, miren. A ver, si tú tienes una fiesta infantil, dice que 20% de descuento, solamente diciendo, lo escuchamos en Radio Chilac, con eso ya les dan un 20% de descuento. Es decir, si el paquete vale 1,000 pesos, solo les van a cobrar 800 pesitos. Así de sencillo, ¿no? Hombre, qué buena onda, Gracias, amigo de Globos Betty en Ajalpan, Puebla, un saludo cordial para ti. Y les decía yo que, bueno, chile atole allá con el buen Ever, allá en la calle Matamoros. Gracias, Quique. Ahorita vamos a pasar. Y les decía que salgan a cenar, salgan a hacerle el gasto a la gente. No se queden en casa. Dice, ¿qué vamos a cenar? Pues salgan, un taquito, una chalupita, no está por demás. Justo Ernesto Hernández. Saludos a la familia Hernández Zárate. Un saludo para ti, Justo. Espero que estés bien. Un saludo cordial. Carmen Rosales dice, saludos para la familia Rosales. Para la familia Rosales, dice, de Cuatza. A ver, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Claro que sí. Dice Quique, buen Quique, ¿qué dice? Tamales de elote también. Congela. En la esquina de Hidalgo y Matamoros hay tamales de elote. ¿Han probado los tamales de elote? Bueno, quienes... los tamales de elote son muy sabrosos, más si se hacen con las manos mágicas de la gente de Chilac. Muy rico. Pero yo les recomiendo el chile atole, de veras. Pero no le pongan cangrejos, porque luego se reviven adentro. No es cierto. Ya se va modernizando. Qué bueno, le van buscando. Y eso hace unos días me dice mi sobrino que iba a comprar unos chicharrones y que le ponían de todo un poco. Y creo que no. ¿Cómo se llaman los chicharrones que vende tu pariente tú? Rossi. No, pero tiene un nombre. Chilatoles y ¿los qué? Quite Rossi. No sé cómo se llama. Pero bueno, dice por acá Félix, los chicharrones tienen un nombre. Félix Romero dice, como siempre, un lugar muy tranquilo y relajante. ¿Desde dónde, Félix Romero? Desde la ciudad de... desde la Ciudad de México. Un saludo a la familia Romero García, claro que sí. Isaías Chester Arriaga Romero dice, saludos, gracias por los saludos desde Acayucan, Veracruz. Un saludo para el buen Isaías, un saludo para toda su familia, para la familia Roque también. Dice por acá Guadalupe Arriaga, saludos a la familia Martínez Correo desde Ciudad del Carmen, Campeche. Hasta allá van los saludos. Carmelita de los Santos, gracias por los saludos, con todo gusto a la familia de los Santos Flores y Flores
Y Flores Osorio, claro que sí, Carmelita, un saludo cordial. Un saludo para ti, Carmelita, como siempre. Creo que fue mi compañera en la primaria. Sí, ya ves, quiero que sí es ella. Dice por acá, dice ¿qué dice? Los chicharrones chimichangas. Así se llaman, a ver, chimichangas. Dice mi sobrino, voy a comprar un chimichanga. Y yo pensé que iba a ser con cara de chango, pero no, son chicharrones que van bien preparados. Bueno, a mí me da gusto que le busquen, que la gente chambee, por eso hagan el gasto. Y si escuchan al panadero que anda anunciando, igual háganle el gasto, es importante. Así vamos a poder hacer que la economía florezca chingón, como dicen, ¿no? De veras, hagamos algo bonito. ¿Cómo? Salgan, ahorita que está brisando, salgan a comer una tostada, una chalupa, que los puestos no estén solos, que nosotros nos ayudemos entre todos. Es importante, de veras, es importante. Porque bueno, no tenemos, ¿sabes qué vamos a cenar? Pues quién sabe. Ángel Gabriel Solís, saludos desde California. Claro que sí, gracias por tus saludos. Ay, Jaime Jesús Martínez Martínez. Dice, muy buena transmisión. Dice de mi querido San Gabriel Chilac. Claro que sí, desde Villahermosa, Tabasco, hasta Villahermosa. Miren cómo se ve la calle Rafael Ávila Camacho. A ver, vamos a bajarle un poquito al... Esta es la Rafael Ávila Camacho, miren, está tranquilo. A lo lejos se ven algunos carritos, la mayoría son Atos que se ocupan para transporte. Dice por acá Antonio Hernández, saludos, gracias por los saludos, que todo gusto. Para la familia Hernández Juárez, aquí en la calle Ocampo. La calle Ocampo, hasta allá van los saludos a la calle Ocampo. Globos Betty, saludos para todos ustedes. Ahí está el teléfono para los que quieran, anoten el teléfono cuando tengan una fiestecita. Por cierto, también saludos para mi buen Oscar Cortés, que también tiene por allá ya tiene ahí un negocio de adornos también, para todos, Alex. Saludos a todos ustedes, muchas gracias, amigos, de corazón. A mí me da mucho gusto que la transmisión se vaya subiendo de tono. Unos entran, otros salen, pero lo más importante es que compartan la transmisión. Me da gusto que lo compartan y que sobre todo formen parte principalmente de Radio Chilac. Dice por acá Olga Rodríguez Mendoza, saludos. Dice Olga, saludos desde Pichucalco, ¿así? A ver, es Pichucalco, Chiapas. ¿Sí está bien? A ver, aquí mi amigo el Beto tampoco ve, ya somos dos. Yo no uso lentes. Miren, estamos pasando por la taquería de Doña Chave. Esos tacos que dicen que tienen mucha grasa, pero son muy ricos. Doña Chave, por acá, miren, por cierto, ella está vendiendo en este día unos tacos muy sabrosos. Quien los ha probado, está aquí cerca de la escuela Rafael Ávila Camacho, Dice por acá Nacho Contreras. Dice, pase por la calle Juárez con Mina, porfa. Por la calle Juárez con Mina, ya pues no hay paso. No hay paso en la calle Juárez con Mina. Están haciendo una obra. Y bueno, esto me da gusto. Félix Romero dice por acá, qué sabrosos tacos. Sí, están muy ricos los tacos. Y aquí la taquería, lástima que aquí las taquerías empiezan a partir de las 8. En otros lugares es más temprano. O sea, si usted quiere comer tacos a las 5 de la tarde, no lo va a encontrar. En otros lugares, pues sí. Así es que saludos para todos ustedes. Dice Félix Romero. Dice, ya hace mucho que no he ido. No, pero de veras, aquí estamos, miren, esto es la calle Rafael Ávila Camacho. Una calle tranquila, que hay una panadería, miren. Aquí hay una refaccionaria. Aquí hay una papelería, regalos. Y bueno, Chilac ha cambiado mucho, de veras, ha cambiado bastante. Aquí hay un gimnasio también para los que quieran ponerse bien ponchados. Saludos para la familia Crisóstomo. Ahí están haciendo ejercicio, ya nos hace falta para bajar más la panza. Ángel Gabriel Solís dice por la calle Melchor Ocampo. No hemos pasado por la calle Melchor Ocampo. Bueno, miren, estamos pasando nuevamente por la calle. A ver, vamos a pasar por la Melchor Ocampo. Vamos a dar vuelta aquí en la Guerrero. En la calle Guerrero vamos a dar vuelta y vamos a dar vuelta. Dice por acá. A ver, se nos pasaron unos mensajes por acá. Ajá. No hay paso. No hay paso en la calle Guerrero. Qué barbaridad, vámonos derecho.
Miren, aquí hay un puestecito ya, miren, a ver, aquí qué vende. Elotes, esquites, y ya cada quien, miren, vienen esquites también. A ver, por acá dice Mari, a ver qué dice. A ver, dice a ver. Vamos a párate un poquito para que pueda yo leer, porque como se mueve el teléfono, pues me cuesta un poquito leer. Para que no se me vayan los... Estamos llegando casi estamos llegando al Palacio Municipal. Nos vamos a parar un poquito. Miren que están los tacos del güero. ¿Quién no ha comido los tacos del güero? Los tacos de cabeza, de bistec. Ahí nomás, no te muevas más. A ver, vamos a leer. Decimos una parada aquí. Dice por acá a María Paisano. Un saludo para el sonido fascinante de su amiga María. Dice por acá Iván Arp Martínez. Saludos desde la ciudad del Carmen. A toda la familia Rodríguez Mani y a la familia Romero Arriaga, claro que sí. Dice, y yo extraño la comida de... No, hombre, la comida es muy rica, Por la calle Ocampo, ya lo pasamos y que extraña mucho. Félix, ¿qué más? Nacho Contreras, Suri Mendoza, hola, saludos para ti desde Acapulco, Guerrero, hasta Acapulco, manos, saludos. Chiqui Rodríguez Mendoza, saludos desde Pichucalco, eso ya lo pasamos. Y bueno, saludos para todos ustedes, gracias amigos de veras de corazón por estar en transmisión. Vamos a seguir acá, vamos a darle vuelta, vamos derecho. Vamos a la derecha. Esta es la calle 16 de septiembre, miren. Aquí está el palacio. Bueno, aquí esta parte también ya aquí ya ha habido varios negocios, ya están poniendo varios negocios. Antes no era así, antes había pocos negocios. Ahora ya hay más negocios y eso a nosotros nos da mucho gusto. Principalmente porque pues el centro se va convirtiendo ya en una zona comercial. Y les vuelvo a repetir, háganle los gastos. Hace mucha falta que nosotros mismos activemos la economía. Miren, aquí ya hay una panadería de Don Gelacio. Ustedes no tienen pan, vengan a comprar pan y van a probar el rico pan de Don Gelacio. Vale, vamos derecho, vamos a entroncar con la calle Aldama. Sí, de frente está la iglesia de Cristo Rey. Esa es la 16 de septiembre, diríamos, esta es la parte del centro. Por acá dice Jessica Suárez de Escobedo. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, la tierra de la perla tapatía. Dice, extraño la comida de allá. No, se come muy rico y se sana muy sabroso. Así es que, saludos a todos ustedes. Solamente di un pequeño recorrido para acá. Yo les agradezco mucho a la gente que está. Justo Ernest dice, saludos desde Las Vegas, Nevada. Hasta allá vamos, saludos hasta Las Vegas, Nevada. Miren, este es el Cristo Rey. Está de frente, miren, el Cristo Rey está solitario. Y si ven, casi no hay mucha gente en la calle. Antonio Fuentes Pereda, ¿cómo estás, buen Toño? Yo nada más veo al buen Toño Fuentes de Multired Noticias, que sale a dar vueltas. Dije, pues no nomás lo hace el buen Toño, nada es cierto. Saludos para el buen Toño, un amigo. Me gusta cómo da sus noticias porque es muy centrado. Que de repente le echan piedras que porque dicen que es de Morena. Pero yo sé que mi amigo Toño no es ni de Morena, ni es del PRI, ni es del PAN. Es un hombre muy ecuánime dentro de las noticias. Saludos para ti, buen Toño, y a Multired Noticias. Chequen a Multired Noticias, tiene buenas noticias. Saludos para todos ustedes. Dice por acá justo. Se extraña, claro que sí. A ver cuándo vienes, Toño, a probar los tacos acá en Chilac, bien sabrosos. Está mejor que los del Sombrerudo, Están mucho mejor que los del Sombrerudo. A ver, vámonos. La calle Juárez, ya hay lugar. A ver, vamos a empezar la calle Juárez. No sé si en la calle Juárez sí hay. Esta es la calle Aldama. Y que vamos a entroncar con... Miren, aquí también venden esquites, Venden esquites. Les decía yo que aquí todavía puedes dejar la bicicleta afuera y no hay problema, No tenemos ese problema que está sufriendo Tehuacán. Dice... Claro que sí, gracias, buen Toño, saludos para ti. Les decía yo que aquí no tenemos el problema de que pues dejemos las cosas afuera y se los llevan. Afortunadamente todavía no. Que de vez en cuando hay un travieso que viene de fuera. No es del pueblo, que viene de fuera. Pero bueno, esta es la escuela Meritón Ramírez Valdés. Es una escuela que, cuántas generaciones ha visto pasar, ¿verdad? Quienes estudiaron en esta escuela, saludos para todos ustedes. Y les miren otro puesto de tacos. Es puro taco. Aquí en esta parte estamos entroncando con la calle Juárez. Vamos ¿sí hay paso para acá? Acá sí, para no, para allá no, para acá.
Estamos entroncando con la calle Juárez. Y este es el centro de salud, muy mencionado. Que, a ver, vamos a ver qué día es hoy. Hoy es miércoles. El centro de salud está cerrado. No, pero creo que está abierto, porque hay luz. Me imagino que sí, ¿no? Bueno, aquí tiene candados. Tiene candado. Sí, aquí no está abierto, ¿ah? Bueno. Pues ya, ojalá ya le pongan médico porque hay mucho dengue. Saludos a los que tienen dengue para que no se agüiten. Ay, pero no me ha tocado todavía. Saludos para todos ustedes, claro que sí. Dice por acá Ortega Lucerito. Dice, ¿cómo extraño el pueblito? Saludos, claro que sí. Miren, acá hay una farmacia. Acá está el Deportivo San Carlos. Acá hay una refaccionaria. Todavía hay un ciber, ¿eh? Acá hay otra farmacia. Acá está la iglesia bautista del Divino Redentor. Un saludo para ellos. Mis respetos para todas las religiones. Que todas son buenas. Los malos somos nosotros. No nos portamos bien. Y bueno, seguimos aquí atravesando la calle Juárez. Dice, hermoso pueblo, creo que sí. La calle Juárez estamos pasando. Saludos desde a Ortega Lucerito. Dice, ¿cómo extraño mi pueblo? Saludos desde Minatitlán hasta Minatitlán, Veracruz. Vamos, saludos. Vamos a entroncar con la calle Reforma. Dice Aida Martínez. Aida, ¿cómo estás? José Flores, ¿cómo estás? Dice, qué hermoso nuestro pueblo. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Desde Villahermosa, Tabasco. Saludos para todos ustedes. Gracias de corazón. Aquí atrás había una taquería del buen Güero, el taquero, del Güero Aldama. Un saludo para el Güero Aldama, que también tiene unos tacos muy sabrosos, muy ricos. Y aquí hay otra taquería, miren. Otra taquería. Sale, dice, saludos desde Villahermosa, claro que sí, gracias a todos ustedes. Saludos, Adi. Y bueno, acá seguimos pasando. Esta es la calle Juárez. Y bueno, es parte de es la calle principal. Yo creo que ya vienen adoquinando desde allá atrás y a mí me da mucho gusto. Saludos para todos ustedes y gracias por seguirnos, gracias por estar activando las notificaciones, gracias por ser parte de esta transmisión. Sí, no podemos dar vuelta a la izquierda, nos vamos derecho. Nuevamente estamos agarrando todo lo que es la calle Juárez. No pudimos pasar por la calle Ocampo porque no hay paso. Una disculpa para la persona que nos pidió. Miren cómo está de tranquila la calle cuando son las 9 de la noche. Bueno, casi las 9, ¿no? Casi las 9. Y miren cómo está de tranquila la calle. Por acá está Telas Gavis. Un saludo para el buen Abelito. Un saludo para él. Aquí antes esto no estaba poblado, ahorita ya hay casas por todos lados, hay negocios, aquí hay un consultorio médico, miren. Acá está la doctora Anabel, así se llama Anabel, la doctora Anabel. Saludos para la doctora Anabel, que también por acá está su consultorio. Y bueno, quiero decirles que el pueblo ha crecido mucho, ¿eh? Fercho Zaragoza dice saludos. El buen Fercho, un saludo, claro que sí, con todo gusto. Saludos desde Chilac hasta Chilac van los saludos. Claro que sí, gracias por estarnos viendo, Fercho. Un saludo para ti y para tu familia, ¿sale? Y bueno, les decía yo que hay muchas taquerías. Salgan a comprar, salgan a cenar. Y pues miren que se cena muy barato, ¿eh? Aquí todavía las empanadas son 3 empanadas por 10 pesos. ¿O no? O más, no. Incluso las chalupas son a 2 pesitos. No. Por ejemplo, mi vecina, la que vende empanadas y tostaditas, por ejemplo, cada tostada nos vende 3 tostadas por 10 pesitos. Todavía encontramos tostadas a buen precio, ¿eh? O sea, todavía encontramos tostadas a buen precio. Miren, aquí hay otras. Aquí venden, ¿qué? Gelatinas, venden palomitas, papas. No, hombre. Es que no hay pretexto si no quieres cenar. Y les decía que es barato, en Chilac es barato. Incluso en la mañana, en el tianguis mañanero, encuentra usted el atole de granillo y el atole rojo a un precio. Usted, en Tehuacán se vende por vaso. Un vaso con atole, pero no es vaso con atole. Y acá no, aquí dice, ¿sabe qué? Me vende 10 pesos y le dan una bolsota de atole, que alcanza como para 4 gentes, más o menos. Y un pan de burro de Marcelina con un atole rojo, un pan de sal, un pan de manteca, un pan de panela. No, hombre, qué sabroso. Estamos entroncando ya con la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Si no mal, estoy mal. No sé si es la Josefa, porque a la derecha está el Kinder. Dice por acá, Justo Hernández Zárate. ¿Qué dice por acá?
A ver, y barato, sí, no, sí está barato. Aquí estamos entroncando. Esta calle también ya está. Miren, aquí también hay, a ver, hay gelatinas, hay tostadas, hay tacos. Esto es en la calle Josefa, ¿no? O la calle El Tepeji. A ver qué. No, sigue siendo la Juárez, ¿no? A ver, que le voy a decir. Calle El Tepeji, ¿no? Sí, cierto, es la calle El Tepeji. Y esta es la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Por acá está la maquiladora de mi amigo buen Liborio. Tere Pacheco, ¿cómo estás, amiga Tere? Dice por acá, dice saludos, amigo, gracias. Y ya casi dice... A ver, párate un poquito para que pueda yo leer, porque se mueve. A ver, párate un poquito. A ver, lo que se para, porque le cuesta mucho pararse el chofer. Por acá dice saludos desde Houston, Texas. Ya casi a la vuelta de la esquina que llegan los fieles. Digo, sí, cierto. Y nuestro lindo pueblo se llenará de tanta gente para que vive fuera del pueblo. Sí, cierto. Por acá saludos para John Velázquez. Dice saludos para la familia Velázquez Romero ¿desde dónde? A ver, que entró por acá. Desde Houston, Texas, ¿cierto, Tere? Ya viene, ya viene, claro que sí. Dice, oye, ¿cómo está el nuevo mercado del centro? El mercado está muy bien hecho. Le falta un poquito activarle a la gente para que... Pero bueno, ya es noche, ¿no? Todavía está abierto. Daniel, ¿cómo estás? Dice que se antoja todo. No, hombre, sí, unos pesquisles o una salsita con nopalitos, una ensalada de nopales. No, hombre, qué rico. Unos tamales de frijol, unos tamales de pistle, unos tamales de chile. Qué ricos, ¿no? Bien sabrosos. Claro que todo se antoja. Creo que sí, algún día. Sí, así es, algún día. Esta es la calle. ¿La calle qué es? Matamoros. No, vamos a entrar con la Matamoros. Esta es la calle Josefa Ortiz Domínguez. Vamos a darle vuelta en la Matamoros. Sale, saludos para todos ustedes. Y de veras, de corazón, amigos, yo de veras les digo que activen las notificaciones. Estamos dando un ratito, una vueltecita. Me da mucho gusto. Saludos para Rodríguez Aldo Jr. Dice, ¿cómo extraño mi pueblo? No, hombre, sí, se extraña. Melina Luciano Romero dice, hola, soy nativa, vivo en Santa Cruz, Acapa. Saludos hasta Santa Cruz, claro que sí. Saludos a Santa Cruz, Acapa y a los pueblos circunvecinos. A todos ustedes, claro que sí. Pero dice, pero soy de Chilac. Muy bien, pues ya fue hasta Santa Cruz. Muy bien, me da mucho gusto. Estamos hablando de la calle Matamoros. Dice que Joan Velázquez dice por acá. Dice bien, y ustedes, y gracias. Perfecto. Compartan estos videos. Creo que sí, de eso se trata, ¿no? Que compartan estos videos. A ver por acá, ¿qué dice? A ver, parte un poquito porque no vamos a leer bien. A ver, dice por acá. Dice, las tradiciones de nuestro pueblo. Ay, vienen muchas tradiciones, dice. Va a llegar a la esquina de los que modo. Así es, buen Quique. Ya vamos a llegar a la esquina de los que modo. Dice por acá, mis papás viven en la colonia Vista Hermosa, Don Beto y Doña Chave. Órale pues, gracias de corazón, amigos. Ya estamos llegando a la calle nuevamente Hidalgo. Esta es la calle Matamoros. Nos vamos a ir derecho. Voy a pasar a comprar mi chile atole con el buen, me lo recomienda el buen Quique. Esta muchacha de Alba me dejó en visto nada más. Le pregunté dónde vende chile atole y Alba no me quiso decir. Si la encuentran por ahí, díganle que gacha es, que no se vale. Por cierto, ahí está su mami vendiendo, creo. Sí, creo que sí. Pero bueno, ahí está. Pero vamos a ver qué vende. A ver, párate aquí. ¿Quién sabe qué vende la mamá de Alba? En lo que van a preguntar qué vende, yo sí les sigo aquí por acá. Dice por acá, en lo que van a preguntar qué vende, dice mis papás viven, ya lo comentamos. Dice Pati Arellano, dice hola, saludos desde Tabasco. Pues hasta Tabasco, manos saludos, gracias. Gracias a la gente bonita que sintoniza Radio Chilac. Solamente salimos un ratito. Compartan el video y vean cómo miren, aquí hay un negocio de discos. No, hombre, y el pueblo, ustedes pueden caminar tranquilamente. No pasa nada, está todo tranquilo.
Miren cómo se ve. Esta es la calle Matamoros. La gente está, algunos sentaditos, otros, la mayoría en bicicleta. Hacen ejercicio algunos todavía. Y bueno, eso nos da mucho gusto que todavía hagan ejercicio. Algunos pues ya ocupamos de que de repente tamales de elote. Puro tamales de elote. Venden tamales de elote. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si por acá, a ver si tiene cambio. A ver, que te venda unos tamales de elote. ¿Cuántos? A ver, no sé cómo son los tamales de elote. Creo que son 3 por... A ver, pregúntale cuántos. Una bolsita, a ver cuánta. Bueno, les decía yo que de veras que hay muchos negocios, ¿eh? Entonces por acá, Lourdes Roque, de parte de la familia Arriaga Romero. Gracias, doña Lourdes. Un saludo para don Isaías hasta Cayucan. Cuídense mucho, cuídense bastante. Es muy importante que nos cuidemos todos, ¿verdad? Tanta cosa que pasa a nivel nacional. Pero bueno, Ángel Gabriel Solís, lo típico de Chilac es andar en bici. Claro, andar en bici. Unos ya tienen moto, ¿no? Y otros caminando. Y aquí hasta las señoras más grandes usan bicicleta. Yo he visto 2 que 3 señoras ya andan en bici. Dice por acá, desde Acayucan, sí, claro que sí. Por cierto, un saludo cordial para toda la familia Arriaga Romero. Con todo, Arriaga Romero, sí, Arriaga Romero. ¿Cuánto te costó? A 10 la bolsita. Miren que vienen 3 tamales. 3 tamales y vale 10 pesos. Son tamales de elote. A ver, espérame. Estos son los tamales de elote. A ver, apenas si se ve. Ay, la verdad que están bien calientes. Están muy calientes. Bueno, vamos a seguir. Te vas a parar adelantito de donde venden el chile atole, porque sí, por acá. Dice Tere Pacheco, dice, hay que... Ricos tamales de elote. Bueno, a ver, sí. A ver, ¿dónde está? Vamos a comprar el chile atole. Ya vamos llegando. Aquí sí hay, miren. Está un puesto. No sé si es aquí o ver dónde. A ver, adelante un poquito más adelante. Para que no estorbemos, porque si no le vamos a tapar la visibilidad. Y si topamos la visibilidad, pues simplemente ya no se va a ver. Bueno, aquí estamos en la calle Matamoros, entre Rafael Ávila Camacho. No sé cómo lo venden, a ver, pregunta. No, pregunta cómo lo venden. Si es por, no sé, pregunta. Dice por acá Magdalena Márquez. ¿Cómo estás, Magdalena Márquez? Hasta Houston, Texas. Felipe, tiene tiempo que no sabía yo de mi amiga Magdalena. Un saludo para ella. Felipe Nepomuceno, saludos para la familia Arriaga Martínez desde Las Vegas, Nevada. Claro que sí, allá en Estados Unidos, claro que sí. Ricos tamales, ya se los antojaron. No, hombre, pues ya cuando vengan se los comen, doña Lourdes, Por acá dice, vamos a ver, Elodia Garmendia Castro. Saludos desde Comalcalco, Tabasco, para todo mi pueblo, claro que sí. Saludos desde Minatitlán, Veracruz. Hay chile atole, pero es del rojo, de Chito. ¿De Chito? Sí. Por eso, pero que no tenga cangrejo. Ajá. ¿De rojo? Ajá. ¿Cuánto vale? Hay de 10 y de 15. Miren, hay de 10 y de 15. A ver, que se compre. Vale 10 y 15 pesitos. A ver, vamos a ver bueno, 2. Bueno, saludos para todos ustedes. Ya estamos aquí en el Quique me dijo, bueno, vente a comprar y aquí vamos a pasar a hacer el gasto. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, con todo gusto para Nanis Moral, claro que sí, con todo gusto. Saludos para Minatitlán, claro que sí, a Roberto Fuentes Méndez. Gabriel Mendoza dice saludos desde el puerto de Veracruz, saludos a la familia Mendoza, claro, y gracias por mandarme esos saludos, con todo gusto. Estamos transmitiendo en vivo, esta es la calle Matamoros, encontramos muchos puestos, hagan. Miren, ya viene el Día de Muertos. Y el Día de Muertos, yo sé que mucha gente lo primero que hace es ir al mercadito y se acaba todo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lleva años fuera de la comunidad y pues llega y la gastronomía de nuestro pueblo es única. Margarita Rosalina Vázquez Mendizábal, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, claro que sí, Alanis Moral. A ver, quiero ver los elotes. Los elotes. A ver si se ven los elotes. Ahí están. Miren, ahí están los elotes. Están muy calientes. Miren, los elotes son tamales de elote. Miren, ahí están los tamalitos de elote. Qué rico. Están bien calientes. La mamá de Alba los vende. Además que esa Alba me las debe. Eladio Garmendia Castro, ¿cómo estamos? Perdón, Elodia, perdón.
Con todo gusto. Saludos para Elodia Garmendia Castro. Un saludo cordial. Muchas gracias por seguirnos. De veras de corazón a toda la gente bonita que nos está mandando mensajes. Me da gusto. De veras de corazón me da mucho gusto. Hasta Comalcalco, Tabasco. Doña Elodia, con todo gusto. Barojas es Trujillo. Saludos desde Dallas, Texas. A la familia Trujillo de San Mateo, Tlacoscalco. Hasta allá van los saludos para la gente de San Mateo, Tlacoscalco, que está de fiesta todavía, Saludos y felicidades. Dice, qué buena esta transmisión. No, gracias, muchas gracias a ti. Pues aquí andamos dando una vuelta. Dijimos, vamos a dar una vuelta. Tiene un buen tiempo que no habíamos transmitido. Pero pues a veces por falta de tiempo. Pero dije, vamos un ratito. Hace mucho bochorno. Estamos todavía a 23 grados. Bajaron 2, estábamos a 25 hace rato. Ya estamos a 23 grados, Y bueno, pues ya se siente, va a ir bajando. Ya en próximos días va a empezar a sentirse frío. Se fue la lluvia, nada más como que cayó el chipi, pero no llovió. Dice Pedro de la Vega, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro de la Vega? Cuando quieran comer carnitas, no, hombre, qué sabroso, Con nuestro amigo Pedro de la Vega, allá en la calle, en la calle Aldama, entre Guerrero y la escuela telesecundaria. Qué sabroso está. Los chicharrones, los taquitos, la carnita. Por cierto, la carnita muy rica. Magdalena Márquez manda un saludo. Claro que sí, Magdalena, ya están los saludos para ti. Gracias a Magdalena Márquez hasta Texas. Hasta Texas van tus saludos para Magdalena Márquez, con todo gusto. Sí. Emilio, ¿cómo estamos, Emilio? Saludos para ti, Emilio. Muchas gracias, Emilio, por estar en sintonía. Hasta allá, un saludo cordial. Carmen Díaz manda saludos para Sergio, que vive junto al callejón. Que está, bueno, aquí, por acá vive el buen Sergio, con todo gusto. Claro que sí, Carmen Díaz. Ahí están los saludos para el buen Sergio, que vive aquí cerca del callejoncito. A Daniel Ríos Gámez dice, chileños por el mundo, repórtense, mil gracias. No, hombre, chileño por cualquier lado, Por todos los lados están los chileños. Bueno, miren, ya viene por mi chile atole. Aquí está, miren. ¿Ya se vio? Bueno, ahí vamos. Ya llevamos nuestro... De chito. Es chile atole de chito, dice. Bueno, sale. Dice Nanis Moral, dice, en ese callejón vivíamos, qué recuerdos. Mi mamá que vendía memelitas, más conocida como... ¿Bonchis? Ajá, creo que sí, Bonchis. Saludos para el buen Miguel Garmendia también, saludos. Dice, saludos, buenas noches. Por acá miren, también hay tacos con el buen Fercho. Acá está el Fercho, también vende tacos de bistec, de chilada. Por acá está el, ¿quiere ser? Tizón chileño. Saludos para el buen tizón chileño, para los que quieran comer alambres, los que quieran comer tacos árabes. Aquí los pueden encontrar casi esquina con Rafael Ávila Camacho. Bueno, saludos para todos ustedes. Desea para ver, buenas noches. Dice, no va a llover acá por el bachillerato, está lloviendo fuerte. ¿A poco? Porque por el bachillerato está lloviendo fuerte. Aquí no hay nada. A ver, vámonos al bachillerato, no me engañes, dicen que por el bachillerato está lloviendo fuerte. Aquí hay puro chipi. Dice por acá Lila Sánchez, saludos a Carolina del Norte, a Rara y Carolina del Norte. Puro chilac, así es, puro chilac. Saludos para todos ustedes. Y bueno, aquí está brisando. Dice que por está lloviendo, dice que allá por el entronque. Bueno, estamos cerca del entronque, ya pasamos hace rato por ahí, pero no vimos nada. Dice por acá Lunita Martínez, saludos desde Pensilvania. A ver, espérame. Desde Pensilvania, Nueva Jersey. Hasta allá van los saludos, hasta Nueva Jersey. A ver, vamos a ver si es cierto. Pues por acá no se ve la lluvia, pero fíjense que sí, a veces ya llueve por partes, Ya llueve por partes y a veces sí es cierto. Miren, creo que aquí hay una reunión porque hay un montón de carros. Pero les decía yo que miren, todavía está un poquito. Dice orgullosamente. A ver, no leí bien porque ahorita nada más que a ver, por acá dice, no leí bien, dice saludos desde Pensilvania. Dice degusten con esta agüita un chile atole rojo
de jaiba y verde. Ah, sí, ese verde es el que ando buscando también. De parte de Jonathan Méndez, pero ese día, ¿cómo se llama? El que anda con el carrito, ¿es que? ¿Esquites Rossi? ¿Así se llama? Esquites Rossi me vendió un chilatole, pero llevaba jaiba y le quitó el sabor. Y bueno, yo, pero todos cómprenle, porque no tan solo vende eso, también vende chimichangas, dice el buen Quique. Así se llama, chimichangas. Sí, cierto, un buen chilatole. Dice, venden, a ver por acá, dice, de jaica y verde frente a la escuela Rafael. Ahorita vamos a la escuela. Ahorita vamos frente a la escuela Rafael, también le vamos a hacer gasto, para que no diga que no. A ver, por acá ya está empezando a brisar más. A lo mejor y sí es cierto que en el bachillerato. Pero miren, la otra parte, nos paramos ahí enfrente de donde vive el Quique. Allá con el buen Ever, no estaba lloviendo. Ahí compramos nuestros chilatoles. Oh, cierto, miren, ya empezó a llover aquí. Lo que son las cosas, la mitad de Chilac está lloviendo y la mitad no. ¿Ah? Entonces sí tiene razón. Mil disculpas por haber dudado. Ya, no, por acá no hay paso, ¿ah? A ver si ya, creo que ya se vuela. A ver, vamos a ver. Vamos a pasar por la calle Ocampo. Por la calle Ocampo. Saludos desde Pensilvania. Frente a la escuela Rafael Ávila Camacho. Tomamos. Dice. ¿Puro qué? Es que no veo bien. Pero bueno, saludos para todos ustedes. Gracias. A ver, párate un poquito. Dice. Puro chilaquiles. Ciudad del Ajo, sí, pues Chilaquiles, Ciudad del Ajo. Bueno, seguimos aquí. Esta es la que. Miren, si es cierto, aquí ya está lloviendo. Y miren lo que son las cosas. Solamente la mitad del pueblo está lloviendo. Miren, aquí se ve cómo le va pasando a ver si todavía se ve la transmisión. Vamos a ponerle acá el desempañador para que no se nos quite la imagen, porque si no. Dice Lulu Sánchez, saludos a su prima de Lulu Sánchez. ¿Qué? Ay Dios, no veo. Mimigolis. Miringolis. Miringolis Romero. Dice, saludos, buenas noches. Creo que sí, Miguel Contreras. Sí, tienes razón, Miguel. Estaba lloviendo. Dudé de ti, Miguel. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, Miguel. Pero bueno, vámonos. Sí, es cierto. Donde estábamos no estaba lloviendo y la mitad está la lluvia. Pero qué rico, ¿ah? Ojalá y refresquen algo, porque si no, nada más viene a sacar bochorno y al ratito. El problema da más, da bochorno, pero el problema es que los mosquitos se proliferan. Hay que empezar a quitar todo lo que tenga agüita, por favor, porque es lo que nos está dando en la torre. A ver, vamos para acá. Vamos a dar vuelta, creo que ya hay paso. Ya hay paso. Miren, también está aquí, ahí está la taquería. ¿Cómo se llama la taquería? El Torito. Ahí venden tacos de bistec. Aquí en la calle es Guerrero, casi esquina con Adolfo López Mateos, ¿verdad? Adolfo López Mateos. Saludos, Miguel. Saludos para Rebeca Romero. Miren, ahí está vendiendo. Aquí va el buen chofer está saludando a su familia ahí. Saludos para todos ustedes. Vamos a ver, dicen que ahí venden chilatole verde. Vamos a ver. Enfrente de la escuela Rafael. Es el mismo de Yupino. ¿Es el mismo? Pero sí, pero ¿venden verde? Sí, pero de jaiba. No, porque ese día no era verde, era rojo. A ver, vamos a ver. Si hay verde, pues le compramos. Y si no, pero ya empezó a llover ahora sí. Ya le empezó a dar. Vamos a agarrar la calle, que esta calle es la calle Aldama, es la calle del Panteón Municipal. Vamos a ver. Ya empezó a arreciar la lluvia, eso es bueno. Ya está cambiando el clima, Saludos a todos ustedes, ya empezó a llover. Gracias por estar participando con nosotros. Espero se vea la transmisión porque ya empezó un poquito la lluvia a darle un ratito más. Saludos a todos ustedes, un día con lluvia. Se veía que no quería llover, pero bueno, creo que ya está la lluvia bonito y eso es bueno. Esperemos que sí puedan ver la transmisión. Vamos a ponerle un poquito más rápido. Saludos a Lulu Sánchez. Dice saludos
soy un amigo de... gracias Lulú. Sí, mi hermano Gustavo está en Newport, Oregon. Hasta allá anda, por allá. Saludos para él, por si lo ven, salúdenlo de mi parte. Casi no hablo con él. Nanis Moral, saludos desde Coatzacoalcos. Nanis, ¿cómo estás? Un saludo cordial para Nanis, con todo gusto. Saludos a la familia Rivera Romero, claro que sí, con todo gusto, Rivera Romero. Y bueno, saludos para todos ustedes. Gracias por estar a través de la sintonía de Radio Chilac. Está empezando a brisar fuerte. Pero qué bueno, a mí me da gusto porque va a refrescar un poquito. Porque ayer, antier, ha estado la lluvia, el calor, pero inmenso, ¿eh? Ya me imagino en donde la gente está en Tabasco o donde hace más calor, pero bueno. Dice, ¿a poco llueve en Chilac? Sí, ¿cómo de que no? Claro que aquí también pasó, Dios, no sean canijos. Claro que llueve también. Estamos pasando en el Panteón Municipal. Mira, estamos pasando por la casa de todos. Aquí nadie pelea el terreno, ¿eh? Aquí nadie viene a pelearse, que este es mío y que abogados. No, hombre, aquí todos cabemos. Nos amontonan en cualquier lugarcito. Y bueno, saludos a todos ustedes. De veras, de corazón. Llevo mi chile atole aquí, llevo mis tamales. Llevamos todo aquí. Vamos comprando para todos ustedes. Aquí ¿qué vende? Esquites, elotes, aquí vende también. Y bueno, chicharroncitos, dice mi buen amigo el Quique, chimichangas. Saludos, ya se hace falta, René. Digo, pues, ¿por qué no se conecta el buen amigo René hasta Utah? Creo que está en Utah el buen René. Un saludo para ti. Y por acá, gracias por todos, por estar en sintonía. Ángeles Mejía, saludos a la familia Ortega, a don Octavio Emilio Ortega y a su esposa desde Raleigh. Claro que sí, Iván, saludos, gracias por estar en la sintonía. Nuevamente agarramos la Rafael y ya estamos casi por terminar la transmisión. René Aldama dice que está llegando apenas del trabajo. Órale pues. Rodrigo Alda Jr. Bueno, saludos para ti, el buen Rodrigo Alda Jr. Bien, gracias, Y pues ya empezó a brisar y por ende empieza a cubrirse un poquito más adelante, para que empieza a distorsionarse un poquito la imagen, pero yo voy a seguir más adelante. A ver, aquí dicen que aquí venden. A ver, cómprate uno, pero verde, ojalá, pero sí, que no tenga nada. A ver si encuentra. Aquí nomás, miren cómo está empezando a llover. Dice, saludos. Ya hay cacayas para preparar con huevo y chilpuro. Sí, ya creo que ya hay cacayas, sí, ¿cómo de que no? Amigo George, claro que sí. Hay cacaya, la cacaya es muy sabrosa con huevito, o sea, así nada más con limoncito. Juan Mendoza, saludos, gracias Juan Mendoza, de ti igual, un saludo cordial. A Luis Sánchez, saludos. Gracias Luis, claro que sí. Un saludo para ti Luis, gracias. De veras de corazón. A René Aldama, a Ángeles Mejía, René Aldama, Luis Sánchez, gracias nuevamente. Y por acá está mi amiga Aida Martínez del Ángel. ¿Cómo me acuerdo, no? ¿Quién no se acuerda de Doña Eli? Quienes pasamos por la Rafael Ávila Camacho desde chiquitos y después un ratito ahí dando labores, conocemos bien a Doña Aida. Me acuerdo cuando servía los refrescos de coca en sus bolsitas, ¿verdad? Y comimos unos chetos ahí, no, qué sabroso. Bueno, en aquellos tiempos. Dice Ángeles Mejía, saludos a su tío Álvaro Ortega y a su esposa y a toda su familia. Claro que sí, Ángeles Mejía. Ahí están los saludos para tu tío Álvaro Ortega, con todo gusto y con todo respeto. Les decía yo que aquí enfrente, bueno, claro que sí. Y ahorita pues Aida también ya tiene su negocio, ya como todo, ¿no? Saludos para ti, Adi, que por cierto fue mi compañera. No, en la secundaria no fue de salón, pero sí fue de escuela. Un saludo para ti, Adi, un saludo para toda la gente, bonita de San Gabriel, Chilac, Puebla. Muchas gracias amigos, de verdad de corazón. Creo que ya pasó un poquito la brisa. Vamos a bajarle un poquito para que pueda apreciarse la imagen, porque pues como que empieza a llover, pues se distorsiona la imagen. Dice Lodia, dice, enfoca la escuela Rafael Ávila Camacho. Ay, de veras, a ver si se ve. Apenas si se ve la escuela, miren.
A ver, vamos, voy a hacer algo, voy a bajarle el vidrio, voy a desprender un poquito. Saludos para Acayucan, Veracruz. Miren que aquí está la escuela. Esta es la escuela Rafael Ávila Camacho. Vamos, tengo más mensajes. Dice, ¿cómo no acordarse de doña Eli? Claro que sí. Ahí está la escuela Rafael Ávila Camacho. Saludos para el nieto de doña Lourdes, Emiliano desde Acayucan, con todo gusto. René Moreno Méndez. Saludos desde Los Ángeles, California. No sé si se acuerda de la familia Moreno, mi primo Israel. Claro que sí, el buen Kririn. Y al profesor Víctor Moreno, con todo gusto, claro que sí. Saludos para ti René. Saludos hasta donde te encuentres. Un saludo cordial. René Aldama, pasas por mi casa, sí. Jaime Jesús Martínez. A ver, Jaime Jesús Martínez dice, lindos recuerdos, ahí estudié hasta tercero. René Moreno dice, muy cambiada de la escuela. Pablo Ventura Bruno, saludos, claro que sí. Sí, miren, ahí está la escuela. Ahí se ve. Sí, ha cambiado bastante. Yo me acuerdo que decían, no, en los baños asustan. Y pues muchos cuando había festivales no querían ir al baño porque es que asustan en la escuela. Pero bueno, hasta ahorita pues no dicen, pero hasta ahí nomás. Bueno, saludos a todos ustedes, gracias de corazón. Y les decía yo que seguimos aquí transmitiendo. Ya cambió mucho, miren, ya aquí esta es la principal escuela. Ahí está. Esta es la Rafael Ávila Camacho, esta es la escuelita. Hasta ya termina la escuela, miren. Ahí está. No, sí cambió bastante, mucho. Cambió mucho la escuela y bueno, ahí está, miren, hasta el fondo. Hoy en día pues ya hay más aulas, antes no. Hoy ya hay muchas aulas. Me da mucho gusto que todavía se conservan los árboles, ¿no, hombre? Que le dan vida a esta escuela. Muchos. Fue una de las primeras escuelas aquí en Chilac. Bueno, en el sentido ya construidos. ¿Sí encontramos o no? Sí. A ver, ¿y de ese color? En verde. En verde, blanco y rojo. Bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes. Yo me despido con esta transmisión. Activen las notificaciones y sobre todo compartan el video. Muchas gracias a todos, a los que les leí y a los que no les pude leer su mensaje. Les pido una disculpa. Muchas gracias, excelente noche. Estamos en San Gabriel, Chilac. Y con esta postal me despido con todos ustedes. Gracias, buenas noches. Yo soy Conrado Martínez. Hasta la próxima.